Ok, hola, me llamo Gabriel y yo estudio periodismo y español a la Universidad de Rhode Island. Esto es mi 4 año a la universidad y estoy graduando este mayo. En mi experiencia con periodismo español son mis especialidades. Yo encontré que yo tomé muchas clases que yo escondí como opcional y las clases tienen un énfasis en ideas conceptuales de periodismo. Y yo investigué para comparar la experiencia de un estudiante extranjera de periodismo a la Universidad de Zaragoza en España, que es en un área del oeste del norte en la región Aragonia. Y cuando yo fue investigando las asignaturas de un estudiante que están en su primer semestre a la Universidad de Zaragoza, es que tienes que hacer una asignatura en la lengua de español para estudiar el uso de español en el mundo latino y en el mundo en las noticias internacionales, en las relaciones con otras lenguas y con los como la lengua interrelacionar con otros medios de noticias, y mucho de la asignatura es practicando las aprendizaje y haciendo presentaciones para practicando presentando. Una otra asignatura que los estudiantes tomar es una clase en documentación informativos y como los documentos oficiales, como los tienen un papel en investigando para un reportista, y cómo los documentos y cuáles son sus principales para la evaluación de la papel en los información y practicando estrategias para escondiendo cómo los documentos influyen en el público. Una otra clase que tienes que hacer, que es truncal a un estudiante extranjera que están estudiando periodismo y español, es la ley y la deontología de información. Y en esta clase tienes que estudiar la ley de España, que establecer una sociedad democrática y una semejanza entre el gobierno de la España y los Estados Unidos es que los dos gobiernos funcionan en un sistema de democrática, y el público tiene la derecha a saber cómo el gobierno está haciendo decisiones por el público, y también los reportistas tienen la derecha a investigarlos, y cómo también los estudiantes están aprendiendo sobre la importancia de la reportera en sociedad
en sociedades democráticas, y cómo ellos contribuyen a la formación de una sociedad democrática en un contexto que garantizar a la derecha de que es igual al First Amendment en los Estados Unidos. Un otro clase que es optativa para un estudiante que yo elegí para un programa de periodismo es relaciones internacionales, porque yo tengo el interés en español, donde puede compartir la información en diferentes partes del mundo, donde puede viajar a otras partes donde las noticias influyen por todo el mundo. Esta clase es una clase de reflexión y debatiendo cómo los internacional relaciones de países del mundo, primero como los países en la Unión Europea y también como los Estados Unidos y en la Asia, y cómo cómo ellos pueden entrenar a ser un reportista que puede comunicar profesionalmente para reportar en español. También el último clase que puedes tener en el programa es los géneros de escritura en periodismo, y es un tipo de clase que donde los estudiantes estudian los géneros de reflejando los tipos diferentes de periodismo en el mundo español, porque ahora tenemos diferentes tipos como más que periódicos, porque ahora tenemos blogs y ahora tenemos programas de televisión que son de opinión o de editorial, o programas que son solo para reportando las noticias, aunque está de la área local o del mundo. Y los estudiantes desarrollan las ideas que pueden influir a la prensa en instituciones sociológicos y en la arena, en el mundo del político, en los administración, y también estudiando la historia de las noticias, porque mucho de lo tiempo cuando estamos pensando sobre las noticias, pensando de la ahora y que están ocurriendo hoy, pero en realidad la prensa están cubriendo los que ocurre en el pasado también, porque mucho del tiempo que ocurre en el pasado es un paralelo al que están ocurriendo ahora, porque la historia tiene la tendencia a repetir. Y cuando yo reflejo que está similar a mi experiencia a ser un estudiante en los Estados Unidos, creo que los semejantes están que los la énfasis en donde que escritura
siempre está un elemento muy fuerte en las noticias, porque aunque tenemos la tecnología a reportar, es esencial a un reportista a saber cómo a escribir con fluencia y a saber cómo comunicar. Ok, está bien para ahora. Y esto es mi experiencia de investigando las experiencias de los estudiantes de periodismo. Okay.